China acaba de reemplazar el silicio con un nuevo y asombroso vidrio. Toda la industria de los chips está temblando. Esto suena completamente inventado. China ha estado invirtiendo discretamente más de $1.000 millones en vidrio, no en petróleo, ni en metales de tierras raras, ni en la próxima generación de chips de computadora, sino en vidrio. Y debido a esto, algunas de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo ahora se esfuerzan por ponerse al día en una carrera que ni siquiera sabían que estaban perdiendo. Ahora, antes de que cierres la página, pensando que esto tiene que ver con Windows o las pantallas de los teléfonos, quédate conmigo porque el vidrio en el centro de esta historia no se parece a nada que hayas tocado o visto antes. Está diseñado con un nivel de precisión que habría parecido ciencia ficción hace 20 años. Es más delgado que un cabello humano, más plano que cualquier cosa que la naturaleza pueda producir por sí sola. Huawei podría ser el factor más importante para determinar quién controlará la potencia informática en la próxima década. Y aquí viene lo sorprendente: esto no tomó por sorpresa a la industria porque estuviera oculto. No era información clasificada. Las fábricas que se construían, las patentes que se registraban, los fondos de inversión que se desplegaban, todo era público. Simplemente no se le prestaba atención, porque durante años todos los interesados en la competencia global de chips tenían la vista puesta en lo mismo: los transistores. ¿Quién puede hacerlos más pequeños? ¿Quién puede imprimir más? ¿Quién puede transmitirlos a la próxima generación antes de que llegue? Esa conversación dominó los titulares, influyó en las políticas gubernamentales y dictó decisiones de inversión por valor de cientos de miles de millones de dólares. Y mientras esa conversación se desarrollaba a todo volumen, otra se desarrollaba discretamente sobre la capa subyacente del chip, la parte que mantiene todo unido. La parte que resulta es ahora el campo de batalla más importante de toda la industria, y la parte donde ya se han dado los primeros pasos más decisivos. Esa es la historia, y una vez que la comprendas, tu perspectiva sobre la competencia en el sector de los chips cambiará por completo. Si te interesan historias como esta, de esas que van más allá de los titulares y explican lo que realmente está sucediendo antes de que el resto del mundo se entere, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Este canal cubre las estrategias clave: materiales, infraestructura, cadenas de suministro, las decisiones que se toman hoy y que determinarán quién liderará la próxima década de la tecnología. Cadenas de suministro de litio, redes satelitales, infraestructura de IA, dependencias de tierras raras. Lo hemos cubierto todo y aún hay mucho más por venir. Suscríbete para no perdértelo. Ahora entremos en materia, la base de la que nadie habla. Para entender por qué el vidrio se ha vuelto tan importante, primero hay que comprender qué está reemplazando. Para que quede claro, pensemos en una ciudad, una gran ciudad moderna. Rascacielos, líneas de metro, redes eléctricas, cables de fibra óptica que recorren cada calle. Podemos observar esa ciudad y apreciar lo impresionante que es todo. La arquitectura, la ingeniería, la magnitud de lo que el ser humano ha construido. Pero nada de eso funciona si el terreno subyacente se mueve. En el momento en que los cimientos se desplazan, todo lo construido encima se ve comprometido. No importa cuán elegante sea el diseño, ni cuánto dinero se haya invertido en la construcción. Unos cimientos inestables son un problema que ninguna cantidad de ingenio en la superficie puede solucionar de forma permanente. Los chips de computadora también tienen una base. Se llama sustrato. Es la capa base sobre la que se asienta el chip.
mantiene todo en su lugar, conecta las señales eléctricas entre los componentes y ayuda a gestionar el calor que generan los chips durante su funcionamiento. Durante unos 50 años, estos sustratos se han fabricado con plásticos y resinas de ingeniería. Capas de materiales sintéticos unidas entre sí forman algo que, si se pudiera tocar, se asemejaría a una lámina de material laminado muy sofisticada y delgada. No es glamuroso, no es el tipo de producto que se promociona en un video publicitario, pero es esencial, del mismo modo que los cimientos de hormigón son esenciales para un edificio. Durante la mayor parte de la historia de los chips, esto no supuso ningún problema. Los primeros chips eran compactos, las exigencias eran relativamente modestas y el sustrato cumplía su función sin inconvenientes. Los problemas solo empezaron a aparecer cuando los chips se volvieron mucho más complejos. Y se volvieron mucho más complejos debido a la inteligencia artificial. Los chips que impulsan los sistemas de IA más avanzados de hoy en día ya no son chips individuales. Son grupos de chips más pequeños llamados chiplets, agrupados en un paquete enorme y densamente interconectado. Los ingenieros los construyen de esta manera porque les permite combinar diferentes tipos de chips en un solo sistema, chips, de memoria chips, de procesamiento chips, de comunicación. Cada tipo está optimizado para lo que mejor hace. Todos trabajan juntos en un paquete unificado que rinde mucho más de lo que cualquier chip individual podría lograr por sí solo. Es una ingeniería verdaderamente brillante, pero introdujo un problema que solo empeora a medida que los sistemas se hacen más grandes. Algunos de estos paquetes de chiplets ahora superan los 8.000 milímetros cuadrados. Imagínese eso, es aproximadamente el tamaño de la pantalla de su teléfono. Ahora imaginen que esa superficie está repleta de miles de millones de conexiones microscópicas, todas intentando intercambiar datos simultáneamente a velocidades medidas en cientos de gigabytes por segundo, mientras generan el tipo de calor que apagaría una computadora portátil en segundos. La complejidad de la ingeniería involucrada es asombrosa. Y a esa escala, el sustrato subyacente deja de ser un soporte pasivo y se convierte en una de las variables de rendimiento más críticas de todo el sistema. Aquí es donde aparece el problema: el plástico se deforma. No es rígido en el sentido que realmente importa aquí. Cuando un sustrato de plástico se calienta durante su funcionamiento, se expande ligeramente. Cuando el chip se apaga y se enfría, se contrae. Este ciclo se repite miles de veces a lo largo de su vida útil. Cada ciclo implica movimientos prácticamente imperceptibles. Hablamos de desplazamientos que se miden en fracciones de milímetro, pero a la escala de un chip de IA moderno, con conexiones tan finas que hacen que una hebra de ADN parezca una cuerda, esos pequeños desvíos se acumulan y se convierten en un problema grave. Las conexiones que estaban perfectamente alineadas durante la fabricación empiezan a desviarse. Las señales que deberían viajar sin problemas empiezan a distorsionarse. El rendimiento así degrada de forma inconsistente y difícil de diagnosticar. En los peores casos, las conexiones se rompen por completo y el chip falla. Y lo verdaderamente frustrante es que no se ve lo que está sucediendo. No hay ninguna grieta visible, ningún momento obvio de fallo. El daño es invisible hasta que deja de serlo. Los ingenieros han dedicado años a combatir este problema con ingeniosas decisiones de diseño, tolerancias de fabricación más estrictas y controles de calidad cada vez más sofisticados. Estos enfoques funcionaron bastante bien cuando los paquetes de chips eran más pequeños y las exigencias menores. Pero la próxima generación de chips de IA se adentrará en un terreno donde esas soluciones ya no son suficientes. Era necesario cambiar el material del sustrato.
Ahí la respuesta a la que llegó la industria tras años de investigación de materiales, experimentos fallidos y avances en la fabricación sigue sorprendiendo a quienes la escuchan por primera vez. ¿Por qué el vidrio lo cambia todo? El vidrio es una respuesta tan poco intuitiva a este problema que vale la pena detenerse un momento para reflexionar sobre lo extraña que suena. Los ingenieros hablan de sentar las bases de los sistemas de IA más potentes del mundo. Dispositivos que funcionan a velocidades extremas, bajo temperaturas extremas, gestionando cargas de trabajo multimillonarias. Y la solución que proponen es el mismo material básico que se barre del suelo de la cocina después de un accidente, excepto que en realidad no es el mismo material. El vidrio que se utiliza en los sustratos de chips de próxima generación es un producto de ingeniería de precisión desarrollado específicamente para satisfacer las exigencias del encapsulado de semiconductores. Comparte la misma composición química básica que el vidrio de las ventanas. De la misma manera que un coche de carreras de Fórmula 1 comparte la misma idea básica que una bicicleta. Aunque técnicamente relacionado en la práctica, es algo completamente distinto. Aquí está la forma más clara de entender qué lo hace especial. Piensa en lo que le sucede al plástico con el calor. Se comporta como una goma elástica. Se estira, se suelta, se calienta, se enfría. Y con el tiempo pierde su forma. Se fatiga. El material se vuelve menos predecible con cada ciclo. En chips pequeños, esa imprevisibilidad es manejable. Los ingenieros pueden tenerlo en cuenta en el diseño. Pero con los tamaños de encapsulado que requieren los chips de IA de próxima generación, esos monstruos de 8.000 milímetros cuadrados, la imprevisibilidad es un problema que invalida el diseño y que no tiene una solución de ingeniería sencilla. El vidrio, bajo las mismas condiciones, se comporta más como una varilla de acero. Se puede calentar, enfriar, someter a miles de ciclos térmicos y a estrés mecánico, y apenas se mueve. Su estabilidad dimensional es mucho mejor que la de cualquier material plástico utilizado actualmente en el encapsulado de chips. Esta estabilidad tiene una consecuencia directa y cuantificable. Los ingenieros pueden colocar las conexiones eléctricas mucho más cerca entre sí, sin preocuparse de que se desalineen durante la vida útil del chip. He aquí la cifra que deja a todos boquiabiertos. Los sustratos de vidrio pueden soportar hasta 10 veces más densidad de interconexión que los mejores sustratos de plástico actuales. No un 10% más, sino 10 veces más. Esto no es una mejora significativa, es un salto generacional. 10 veces más conexiones en el mismo espacio físico significa chips que pueden intercambiar datos más rápido con menos pérdida de energía en tránsito a través de mayores distancias dentro del encapsulado y con una fidelidad de señal superior a cualquier cosa posible con plástico debajo. Piense en lo que esto significa en la práctica. El límite de rendimiento de un chip de IA no solo está determinado por la calidad de los transistores que contiene, también está determinado por la eficiencia con la que los datos pueden moverse entre los diferentes componentes que conforman el sistema. Si las conexiones entre los chiplets son lentas, presentan pérdidas o son limitadas en número, el chip tendrá un rendimiento inferior independientemente de lo avanzados que sean los transistores. El sustrato es la columna vertebral de la comunicación de todo el paquete. Mejorar drásticamente el sustrato supone una mejora drástica de todo el sistema, incluso sin tocar un solo transistor. El aspecto térmico refuerza esta idea. El vidrio conduce y distribuye el calor de forma que facilita la gestión térmica a medida que aumenta el tamaño de los paquetes. El calor es una de las principales limitaciones de rendimiento de cualquier chip.
Cuanto más rápido se le exige, más calor genera. Y si ese calor no se puede disipar con la suficiente rapidez, el chip reduce su rendimiento para evitar daños. Una mejor gestión térmica permite que los chips funcionen a su máximo rendimiento durante más tiempo, extrayendo un mayor rendimiento real del mismo hardware. La calidad de la señal añade otra capa. Las señales eléctricas que viajan a través del vidrio experimentan menos interferencias y menos pérdidas que las señales que viajan a través del plástico. A las velocidades de datos que manejan los chips de IA de última generación, velocidades inimaginables hace una década. Incluso pequeñas diferencias en la integridad de la señal se acumulan y generan brechas de rendimiento reales que el software no puede solucionar. Entonces, ¿por qué la industria no adoptó los sustratos de vidrio hace 10 años? Porque hacerlos es extraordinariamente difícil. El vidrio también debe ser plano. Tolerancias que serían invisibles para cualquier instrumento de medición fuera de un laboratorio de metrología especializado. Los orificios perforados para crear vías eléctricas, llamados vasos de vidrio, son más pequeños que un cabello humano y deben colocarse con precisión absoluta. Perforar vidrio a esa escala sin introducir microfisuras que podrían propagarse y causar fallas semanas después es un desafío de fabricación que ha requerido años de ingeniería dedicada para siquiera abordarlo. Esta dificultad no es una nota a pie de página. Es la razón principal por la que esta historia importa. Las empresas y los países que puedan resolver el problema de fabricación a gran escala controlarán la siguiente capa de la cadena de suministro de semiconductores. Y la carrera por resolverlo ya está en marcha y más avanzada de lo que la mayoría de la gente cree. El giro de $1.000 millones que nadie prestó atención. Durante la mayor parte de la última década, la narrativa dominante en la competencia mundial de chips se redujo a una sola máquina. La máquina de litografía ultravioleta extrema fabricada por una empresa holandesa llamada ASML. Es la única máquina en la Tierra capaz de imprimir transistores a las escalas más avanzadas. Sin ella, no se puede fabricar un chip de vanguardia. Estados Unidos y sus aliados dedicaron años a construir un sistema de control de exportaciones diseñado específicamente para impedir que estas máquinas llegaran a ciertos países. La lógica era clara e impecable: sin litografía avanzada no hay chips avanzados. Bloquear la máquina, bloquear el progreso. Lo que se pasaba por alto era que ese planteamiento estaba optimizado para una vía específica hacia una computación más potente. Y esa vía no es la única. El empaquetado avanzado, específicamente la capa de sustrato, es una vía completamente diferente y no requiere una máquina ASML. Requiere ciencia de los materiales, fabricación de precisión, ingeniería de procesos, capital y paciencia. Todo ello puede desarrollarse de forma independiente, sin acceso a ningún equipo sujeto a control de exportaciones. Visto así, la decisión de invertir seriamente en la tecnología de sustrato de vidrio no es solo una elección técnica. Es un reposicionamiento estratégico hacia una parte de la cadena de suministro de semiconductores donde las reglas de la competencia son fundamentalmente diferentes. La inversión ha sido sustancial. Los fondos nacionales de inversión en semiconductores de China han estado destinando capital específicamente a la infraestructura de empaquetado avanzado desde 2023. Varias empresas, varios programas, todos enfocados en sustratos de vidrio. El total supera los $1.000 millones en fábricas, equipos, patentes y desarrollo de talento. Nada de esto es información clasificada, todo está registrado públicamente, pero no generó mucha cobertura en la prensa occidental porque ésta se centró en la litografía y los nodos de transistores.
La empresa que hace que esta estrategia encaje a la perfección es BOE. BOE es uno de los mayores fabricantes de tecnología de pantallas del mundo. Fabrican los paneles de vidrio de precisión que se encuentran dentro de cientos de millones de teléfonos inteligentes, televisores y monitores de computadora cada año. No es un negocio trivial. Su gestión requiere una infraestructura de fabricación de vidrio de precisión a gran escala, equipos especializados, un profundo conocimiento de los procesos, relaciones en la cadena de suministro y talento de ingeniería acumulado durante décadas. Y aquí está lo que hace que la incursión de BOE en los sustratos de vidrio para semiconductores sea tan lógica. Esa infraestructura se superpone significativamente con lo que requiere la producción de sustratos de vidrio. El equipo utilizado para fabricar vidrio de precisión para pantallas está relacionado con el equipo utilizado para fabricar vidrio de precisión para sustratos. El proceso permite la transferencia de conocimientos. Los equipos de ingeniería cuentan con la experiencia pertinente. BOE ya cuenta con una cadena de suministro establecida. No se trata de reinventar su negocio, sino de ampliar una capacidad que ya habían desarrollado a gran escala para una aplicación diferente. Su programa apunta a una producción de sustratos de vidrio aptos para la fabricación hasta 2026, con un crecimiento acelerado a partir de entonces. Otras empresas han estado trabajando en aspectos técnicos específicos. El desafío de perforar orificios ultrafinos a través del vidrio sin que éste se agriete ha sido objeto de esfuerzos de ingeniería concentrados, respaldados por recursos reales. El progreso es visible en las solicitudes de patentes, las presentaciones técnicas en conferencias de semiconductores y las hojas de ruta de producción que mencionan clientes de chips de IA para el periodo 2026-2027. Lo que hace que este enfoque sea tan efectivo como estrategia es la lógica temporal. La transición de sustratos de plástico a vidrio aún no se ha producido a gran escala. Está en camino y la industria coincide en que así será. Sin embargo, las fábricas que producen sustratos de vidrio a gran escala para los principales clientes de chips de IA todavía no existen por completo. Quien construya primero esas fábricas resolverá primero los problemas de rendimiento y se ganará la confianza de los principales clientes. Esa empresa y la industria de ese país tendrán la ventaja de ser pioneros en un sector de fabricación de precisión intensivo en capital, una ventaja que resulta casi imposible de revertir una vez que se consolida. Es la misma dinámica que convirtió a TSMC en la fuerza dominante indiscutible en la fabricación de chips durante 20 años. Cuando TSMC forjó su liderazgo en la década de 1990 y principios de la de 2000, parecía una ventaja incremental. Para cuando el resto del mundo comprendió plenamente el dominio que había alcanzado TSMC, ese liderazgo se había convertido en algo estructural. Los sustratos de vidrio se encuentran en una etapa anterior de esa misma curva de crecimiento exponencial. Ahora mismo, el resto del mundo está despertando, cuando un cambio de esta magnitud empieza a cobrar impulso. El resto de la industria no se queda de brazos cruzados. La respuesta de los principales actores en Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se ha acelerado. Huawei es más serio y sustancial de lo que la mayoría de la gente que lo observa desde fuera se da cuenta. Intel es la empresa con la trayectoria más larga en sustratos de vidrio del mundo. Su programa se remonta a más de una década, lo que en el mundo de los semiconductores es una eternidad. En ese lapso, han creado una de las carteras de patentes más extensas del sector, han superado desafíos de fabricación que la mayoría de sus competidores
aún no han enfrentado y han desarrollado un profundo conocimiento de los procesos que solo se adquiere a través de años de ingeniería práctica, ensayo y error. Hay experimentos fallidos que enseñan cosas que no se podrían haber aprendido de ninguna otra manera. Más recientemente, Intel ha reorientado su estrategia hacia la concesión de licencias. En lugar de intentar controlar directamente la producción de sustratos de vidrio, Intel comparte su tecnología con socios fabricantes y proveedores, posicionándose como el pilar de la propiedad intelectual del emergente ecosistema de sustratos de vidrio. Es una jugada inteligente para una empresa que atraviesa un periodo significativo de reestructuración en su negocio de fabricación. Aunque otras compañías operen las líneas de producción, Intel obtiene valor de cada línea que utiliza su tecnología. Es una apuesta por ser la base de la base. La posición de Samsung en esta carrera está más avanzada en cuanto a preparación para la producción de lo que la mayoría de los observadores externos perciben. La empresa opera una línea de producción piloto en sus instalaciones de Sejong. No se trata de un proyecto de investigación, sino de una línea piloto real con ingenieros contratados específicamente por su experiencia en sustratos de vidrio. A finales de 2025, Samsung Electro-Mechanics firmó un acuerdo formal de colaboración con Sumitomo Chemical, una de las mayores empresas químicas especializadas de Japón, para garantizar el suministro de los materiales de vidrio especializados que requiere el proceso de fabricación. Su plan estratégico interno prevé alcanzar la capacidad de producción a escala comercial alrededor de 2028. Eso convertiría a Samsung en uno de los primeros proveedores de sustratos de vidrio a gran escala para los principales clientes de chips de IA. Y dado que gran parte de la cadena de suministro global de chips de IA ya pasa por Samsung de una u otra forma, se trata de una posición significativa. TSMC controla actualmente cerca del 90% de la capacidad mundial de empaquetado de chips de IA avanzados. Es difícil exagerar el nivel de dominio forjado a lo largo de décadas de inversión y desarrollo de procesos. Pero TSMC también comprende mejor que casi nadie que el dominio en la fabricación de semiconductores nunca es permanente. El panorama cambia, la tecnología evoluciona y las empresas que se mantienen dominantes son las que anticipan la transición y se posicionan antes que ella. En 2024, TSMC reactivó su programa de investigación y desarrollo de sustratos de vidrio, una decisión que envió una clara señal a todos los observadores. Esta tecnología ha pasado de ser un experimento interesante a una verdadera prioridad estratégica. Cuando TSMC considera algo una prioridad, el resto de la industria lo nota de inmediato. Corning es un actor diferente pero igualmente importante. La mayoría de la gente conoce a Corning por Gorilla Glass, el revestimiento protector de las pantallas de los teléfonos. Pero la verdadera especialidad de Corning reside en la fabricación de vidrio especializado para una amplia gama de industrias, cables de fibra óptica, envases farmacéuticos, aplicaciones aeroespaciales e instrumentos científicos. Este profundo conocimiento en ciencia de los materiales posiciona a Corning como un proveedor clave en la cadena de suministro. La empresa que produce el vidrio de grado semiconductor en bruto que los fabricantes de sustratos procesan para convertirlo en productos terminados. Su inversión en este sector indica que la cadena de suministro necesaria para respaldar la fabricación de sustratos de vidrio a gran escala está comenzando a formarse en Estados Unidos. Y esto es de suma importancia, ya que un ecosistema de producción es tan fuerte como su eslabón más débil
en la cadena de suministro. En definitiva, se trata de una carrera que aún no se ha decidido. Ninguna empresa ni país ha monopolizado el mercado de sustratos de vidrio. La infraestructura se está construyendo simultáneamente en varios continentes. Pero la oportunidad para establecer el liderazgo no es ilimitada. Son los hiperescaladores y los diseñadores de chips de IA quienes impulsarán este mercado. Las empresas que construyen los centros de datos entrenan los modelos de IA y diseñan la próxima generación de procesadores. Comenzarán a evaluar a los proveedores de sustratos en los próximos 2 o 3 años. Las empresas que estén preparadas cuando comience dicho proceso de evaluación obtendrán los contratos. Los contratos financiarán las mejoras de los procesos. Las mejoras de los procesos generarán mejores rendimientos y menores costos. Y mejores rendimientos y menores costos consolidarán las relaciones con los clientes durante la próxima década. La ventaja de ser pionero en la fabricación de precisión no se limita a llegar primero. Significa llegar primero y que cada año de producción posterior te haga más difícil de desplazar. ¿Qué se construye sobre esta base? He aquí un patrón que se repite constantemente en la historia de la tecnología. Los cambios más trascendentales casi nunca parecen trascendentales en el momento en que ocurren. Parecen pequeños, parecen técnicos, parecen algo que pertenece a una publicación especializada en lugar de una noticia de primera plana. Y luego, años después, todos los que se lo perdieron miran hacia atrás y ven claramente lo que estaban viendo. Simplemente no lo reconocieron. La transición a los sustratos de vidrio tiene esa característica. La competencia en el mercado de los chips se ha librado pública y ruidosamente durante años, con restricciones a la exportación, subsidios gubernamentales y noticias de primera plana sobre tamaños de transistores y capacidad de fabricación. Todo eso es real, todo eso importa, pero también ha creado una especie de visión de túnel, un enfoque intenso en una capa de la pila de semiconductores que hizo fácil pasar por alto lo que sucedía en la capa inferior. El sustrato se está reinventando ahora mismo. Y las consecuencias de esa reinvención se extenderán a todo lo que funciona con chips avanzados. El entrenamiento de la IA es la aplicación más inmediata. Los modelos que impulsan las herramientas de IA que utilizamos hoy se entrenan con enormes clústeres de chips que funcionan durante semanas o meses seguidos, consumiendo enormes cantidades de energía eléctrica. Los sustratos mejorados permiten que los clústeres de chips intercambien datos más rápido, con menos energía desperdiciada en la transmisión. Esto se traduce directamente en entrenamientos que finalizan en menos tiempo, lo que a su vez se traduce en ciclos de desarrollo de modelos más rápidos, más experimentos por año y una iteración más ágil de las ideas. Las empresas con acceso a una mejor infraestructura de empaquetado desarrollarán capacidades de IA más rápido que las que no la tienen. Los centros de datos también lo notan. El costo y el consumo de energía de la infraestructura de IA a gran escala son dos de las mayores limitaciones para la rapidez con la que se pueden implementar las capacidades de IA a gran escala. Si los mayores sustratos permiten que los centros de datos integren más potencia de cálculo en el mismo espacio físico y la gestionen de forma más eficiente, la economía de la implementación de la IA cambia y el costo de operar grandes sistemas de IA disminuye. Más aplicaciones se vuelven económicamente viables. Más empresas pueden permitirse usar herramientas avanzadas de IA. La tecnología se extiende a más industrias con mayor rapidez. El efecto en cascada va más allá de la IA. Los programas de descubrimiento de fármacos que se ejecutan en clústeres de computación de alto rendimiento
se benefician de un hardware subyacente más rápido. Modelado climático, investigación en ciencia de materiales, aplicaciones de defensa, computación científica en todas las disciplinas. Todo funciona más rápido cuando mejora la base. Estos no son beneficios futuros hipotéticos. Se derivan directa y mecánicamente de las mejoras de rendimiento que permiten los sustratos de vidrio. Aquí está la realidad económica que hace que sea tan difícil recuperarse de la oportunidad actual si se pierde. Construir una sola línea de producción de sustratos de vidrio cuesta entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. Esa inversión requiere años para ser calificada por los clientes. El proceso de calificación en sí es largo porque los clientes, los diseñadores de chips y las empresas de hardware de IA necesitan validar que el sustrato funcione de manera confiable a escala antes de comprometer sus productos con él. Quien alcanza primero la producción en volumen, entra primero en ese proceso de calificación. Quien completa la calificación, primero obtiene los diseños ganadores. Quien obtiene los diseños ganadores, acumula la experiencia de producción que impulsa los rendimientos hacia arriba y los costos hacia abajo. Ahí está de nuevo ese efecto acumulativo. Mayor rendimiento significa menor coste por unidad. Un menor costo por unidad significa precios más competitivos. Precios más competitivos significan mayor cuota de mercado. Mayor cuota de mercado significa mayor volumen de producción. Mayor volumen significa mayor experiencia. Mayor experiencia significa mayores rendimientos. El ciclo se cierra y se estrecha con cada año de producción. Las empresas que quedan fuera del ciclo no solo se quedan atrás, sino están quedando cada vez más rezagados con cada trimestre que pasa. Es exactamente la misma dinámica que transformó a TSMC de un modesto fabricante por contrato en la década de 1980 en la columna vertebral insustituible de la industria mundial de chips en la década de 2000. No de la noche a la mañana, ni mediante un único avance espectacular. Mediante una inversión inicial constante en una capacidad que se acumuló implacablemente con el tiempo hasta convertirse en algo que ningún competidor podía replicar sin décadas de su propio desarrollo. La era del silicio en la computación. 50 años de progreso impulsados por la miniaturización de los transistores no terminan. Pero se le une algo nuevo, un segundo eje de mejora, una nueva forma de hacer que los sistemas informáticos sean mucho más potentes que no depende de hacer los transistores más pequeños. Depende de mejorar drásticamente la base que los sustenta. Y el material que lo hace posible es uno que ha existido durante miles de años. Plano, preciso, estable, al calor invisible para la conversación, hasta que de repente dejó de serlo. Es muy probable que la era de la IA se construya sobre vidrio y la carrera por controlar esa base por ser la empresa o el país que controla dónde se fabrica este sustrato, cómo se fabrica y quién tiene acceso a él, se decidirá en los años que transcurren entre ahora y 2028, no en un debate político lejano del futuro. No, después de que se redacte la próxima ronda de controles de exportación. Ahora mismo, en las fábricas que se están construyendo, en los acuerdos de la cadena de suministro que se están firmando y en las carteras de patentes que se están creando y que la mayoría de la gente desconoce. Eso es lo que hace que este momento sea tan inusual. El resultado no está escrito. La ventaja que existe hoy es real, pero no irreversible. Las empresas y los países que reconocen lo que está sucediendo y responden con la seriedad que merece aún, tienen tiempo para influir en cómo se desarrollará la situación. Quienes sigan mirando la carrera de transistores mientras la carrera de sustratos avanza en paralelo, podrían encontrarse en una posición muy similar a la que muchas empresas de chips encontraron
cuando la ventaja de TSMC finalmente se volvió innegable. Sorprendido y muy tarde. Esta es la pregunta sobre la que realmente quiero tu opinión. Y quiero que seas sincero porque este tema genera mucha controversia. ¿Es positivo que un país esté a la vanguardia en una tecnología tan fundamental? ¿O acaso el mundo funciona mejor cuando ninguna nación controla la infraestructura de la que todo lo demás depende? Hay argumentos válidos en ambos lados. Algunos dicen que la competencia entre países impulsa la innovación y motiva a todos a crear mejores productos. Otros afirman que cuando la tecnología crítica se concentra en un solo lugar, el resto del mundo termina en una posición de la que no puede salir mediante la negociación. Ambas posturas cuentan con evidencia histórica, así que deja tu respuesta en los comentarios. Leo todos y me interesa mucho saber tu opinión. Si esta historia te hizo reflexionar sobre lo que realmente sucede en el mundo de los chips, dale a me gusta ahora mismo. Solo te tomará un segundo y realmente ayuda a que este canal llegue a personas interesadas en este tipo de historias. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones. Cubrimos los avances que ocurren antes de que se popularicen. Hay mucho más por venir que no querrás perderte. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se aplica esa misma visión a largo plazo, no a las patatas fritas, sino a todo un desierto China? Plantó miles de millones de árboles en tierras áridas y desoladas, y los científicos no tenían ni idea de qué esperar. 10 años después, los resultados dejaron a los investigadores verdaderamente sin palabras. La historia está ahora mismo en pantalla. Haz clic, no te arrepentirás.